Bueno, chicos de segunda secundaria, nuevamente aquí con ustedes para hacer el tema 2 de geometría, vamos a reforzar el tema 2, ¿no? Que es el tema de triángulos. ¿Sí? Ok, entonces pasamos al tema de triángulos. Eh, bueno, antes del desarrollo del tema, quería hacer algunas aclaraciones respecto a lo que se debe copiar y lo que no, ¿ya? La teoría que se desarrolla, que es una teoría que está en el libro, pero yo la desarrollo igual, acá en la clase, usted no la van a copiar, ¿ya? Para un poco no se carguen de tanto copy, ¿no? Lo que sí van a copiar son los ejercicios, ¿ya? Los ejercicios desarrollados en clase con sus dibujos, importante en geometría, y hacerlo lo mejor posible, ¿ya? Si es posible hasta con colores, para poder distinguir un dato de otro, ¿ya? Otra indicación adicional es que la tarea también la van a hacer en el libro, perdón, en el cuaderno, ¿ya? Ejercicios desarrollados en clase y la tarea en el cuaderno. La teoría no se copia, ¿ya? Muy bien. Eh, bueno, esto lo he puesto adelante, en el anterior video lo puse al final, quizás algunos no lo vieron. Y básicamente para poder, ustedes sepan que ante cualquier duda, ¿dónde acudir? ¿Al CIANEC o al WhatsApp? Ahora, para mí sería mejor el WhatsApp porque es más en tiempo real, ya que el CIANEC a esa hora, cuando ustedes están entrando a ver, están muy saturados porque todo el colegio está ahí, ¿no? Entonces, un poco se lentejea y abrir un archivo se hace muy difícil, muy largo, ¿ya? Entonces, en cambio con el WhatsApp es mucho más ágil. Entonces, ahí está mi número, agréguenme y para yo también agregarles al grupo que ya se creó la semana pasada. Es un grupo que solamente se activa los días lunes, como mañana, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, para consultas que ustedes puedan tener. Además de que yo también ahí lo mismo que cuelgo en el CIANEC, lo voy a colgar en el WhatsApp. Entonces, en el WhatsApp va a estar el link de la clase, las diapositivas y otra información adicional. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a la clase en sí. Objetivo de la sesión. Reconoce y aplica propiedades de triángulos. ¿Sí? Ya sabemos lo que es un triángulo y vamos a reconocer y aplicar estas propiedades en la solución de algunos problemas, como es el segundo objetivo, ¿no? Resolver problemas de triángulos una vez reconocido y aplicando la propiedad correspondiente. Teoría. En todo triángulo, la suma de las medidas de sus ángulos siempre va a ser 180 grados, ¿no? Eso ya lo conocen. En este ejemplo, alfa más beta más teta es 180 grados. Segunda propiedad, o teorema. En todo triángulo, la medida de un ángulo externo es igual a la suma de la medida de los ángulos internos no contiguos. Acá tengo un triángulo, dos ángulos internos y uno externo. Ahora, el externo es no contiguo a los internos. No contiguo significa que no está junto. Entonces, cuando se da ese caso, un externo va a ser igual a la suma de los dos internos no contiguos. ¿Ya? Muy bien. Tercera propiedad. La suma de los ángulos externos de todo triángulo es igual a 360, ¿no? Yo tengo los ángulos externos X, Y y Z y la suma de ellos es igual a 360 grados. 4. En un mismo triángulo se cumple que al mayor lado se le pone el mayor ángulo y viceversa. Tengo ahí dos ángulos y dos lados. Quien se opone a alfa es el lado A. Ahora, si A es mayor que B, entonces significa que el ángulo beta sería menor que el ángulo alfa también, ¿ya? Entonces son proporcionales.
Al ángulo mayor se pone el lado mayor y al ángulo menor se le pone el lado menor. O viceversa, ¿no? Al lado menor se pone el ángulo menor y al lado mayor se pone el ángulo mayor. Ahora, esta es la propiedad de existencia de un triángulo, ¿no? Que enunciarlo sería un poco largo, entonces lo vamos a ver. Acá salió antes. Dado la medida de los lados de un triángulo que miden A, B y C minúscula, yo cojo cualquiera de los tres, supongamos que cojo el A, y ese A va a ser mayor que la resta de los otros dos, o sea, B y C, y menor que la suma de ambos de B más C, ¿ya? Si cumple esa propiedad significa que el triángulo existe, y si no cumple cualquiera de las dos desigualdades significa que el triángulo no existe o no se puede construir. Esto lo vimos en primaria, ¿no? En secundaria también se ve. Propiedades adicionales. La propiedad de la mariposa. Teta más B doble es igual a alfa más beta. Y esa es la propiedad del boomerang. Con un ángulo externo, el externo cóncavo es igual a los tres internos, alfa, beta y teta. Propiedad de la mariposa y propiedad del boomerang. Se les conoce, ¿no? Por la forma de las figuras. Muy bien, entonces vamos a los problemas. Los 5 primeros ejercicios son de lo que ya hemos desarrollado en la clase anterior. O sea, va a ser un repaso, como le dije, ¿ya? Calcular la medida del menor ángulo de un triángulo si sus ángulos miden. Ahí tenemos tres ángulos, 3x más 5, 5x menos 3 y x menos 2. Ahora yo tengo que calcular el menor, ¿no? Y el menor es x menos 2, ¿ya? Entonces, voy a aplicar la propiedad de suma de ángulos internos que es igual a 180. Es decir, 3x más 5 más 5x menos 3 y más x menos 2 es igual a 180 grados. Resuelvo. Me sale que 3x más 5x es 8x más x 9x. Y los valores numéricos se van a anular porque es 5 menos 3, 2 menos 2, 0. Se anula, ¿no? Resuelvo la ecuación y me sale que x vale 20. Ahora me piden el ángulo menor que es x menos 2. Por lo tanto, sería 20 menos 2, 18. Sería la alternativa D. Segundo problema. Calcular el complemento de alfa. ¿Ya? Vamos a aplicar la misma propiedad de suma de ángulos interiores. Entonces, voy a sumar los tres ángulos, alfa más 30, más 70, más 40, igual a 180 grados. Resuelvo, sumo, sale 140, 140 pasa a restar, y alfa me sale 40 grados. Ahora, el complemento de alfa es 90 menos alfa, es decir, ¿cuánto le falta a alfa para llegar a 90? 90 menos alfa sería 50 grados. Ahora no hay esa alternativa, como ya habíamos visto, le agregamos un 0 a la alternativa A, y la respuesta sería la alternativa A. Número 3. Bien, aquí nos pide que calculemos alfa. Para resolver esto vamos a aplicar la propiedad del ángulo exterior. Este ángulo exterior va a ser igual a la suma de los dos interiores que no son contiguos, ¿no? Los dos interiores del triángulo que están a la derecha son alfa y alfa. Entonces, ese ángulo rojo va a ser alfa más alfa, 2 alfa. Ahora vamos a aplicar lo mismo para el triángulo que está más a la izquierda. 60 grados, que es un ángulo exterior. Y alfa y 2 alfa son dos ángulos interiores no contiguos al exterior de 60 grados. Por lo tanto, vamos a aplicar la propiedad del ángulo exterior. Entonces yo diría alfa más 2 alfa igual a 60 grados. ¿Sí? Lo sumo, sale 3 alfa, divido y me sale alfa 20 grados. Entonces la respuesta sería la alternativa B. Siguiente ejercicio. Me pide que calcule X. También vamos a aplicar la propiedad del ángulo exterior. El exterior es no contiguo a dos interiores que son 50 más teta y 70 menos teta. Entonces X será igual 70 menos X más 50
no, 70 menos teta más 50 más teta. Anulo menos teta más teta porque son iguales con diferentes signos y me queda 70 más 50, 120 grados. Entonces la alternativa equivaldría 120 grados la alternativa B. Ejercicio 5. A ver, aquí vamos a extender este ángulo y este ángulo exterior junto con el interior que está contiguo, junto, forman un ángulo llano que vale 180 grados. Ahora, ese ángulo verde valdría 180 menos 2 alfa, ¿no? Porque todo vale 180. Le quito 2 alfa, me quedaría el ángulo verde que es 180 menos 2 alfa. Entonces ya tendría los 3 ángulos externos y aplicaría la propiedad de suma de ángulos exteriores. ¿Sí? Sumo entonces 3 alfa más 4 alfa más 180 menos 2 alfa. A ver, sumando los alfas sale 7 alfa menos 2 alfa, 5 alfa más 180 igual 360, 180 pasa a restar y 5 pasa a dividir y me saldría alfa igual a 36 grados. Sería la alternativa E. Muy bien. Ahora, estos primeros 5 ejercicios seguramente ya los copiaste de lo que se hizo en la clase anterior y ahora que lo estás reforzando ya no lo vas a copiar de nuevo. Más sí los siguientes 2 ejercicios adicionales que estoy agregando, que son el ejercicio número 13, ¿no? Dice, 2 lados de un triángulo isósceles miden 5 y 12 centímetros. Y me pide que calcule el perímetro. Para eso vamos a graficar el triángulo. Dice que es isósceles, entonces si es isósceles tiene 2 lados iguales. Muy bien, como está planteado el problema, habría 2 soluciones. Veamos cuáles son esas 2 soluciones, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que los lados isósceles van a ser iguales a 5 centímetros. Por lo tanto, el otro lado va a valer 12. Y el perímetro sería la suma de los 3, que sale 5 más 5 más 12, 22 centímetros. Y sería la respuesta 22. Y estaría bien. Pero también puedo asumir que los 2 lados que son iguales valen 12 y 12. Y el otro lado vale 5. Por lo tanto, el perímetro sería 5 más 12 y eso me da 29 y la respuesta sería 29. Entonces por eso le dije que hay 2 respuestas. Y finalmente, el último ejercicio, se tiene un triángulo octosángulo, ¿sí? Ahí está mi triángulo octosángulo. ABC. Tal que la medida del ángulo A, ahora, antes de ese dato me dice que es obtuso en A. Significa que el ángulo obtuso es el ángulo A. ¿Ya? Entonces, acá tengo el ángulo C, ángulo A, ángulo B. El ángulo A es el obtuso. Ahora, tengo el ángulo C. Hay una relación entre el ángulo A y el ángulo C. El ángulo A es el doble del ángulo C. Entonces, si el ángulo C vale X, el ángulo A valdrá 2X. Hay otro dato. Dice que AB mide 6 centímetros. Y AB se opone al ángulo C, que es X. Por lo tanto, si el ángulo X vale 6, el ángulo X, perdón, se le opone el lado AB que vale 6, al ángulo A que vale 2X se le pondrá un lado que vale el doble, o sea, 12. Ahora la pregunta es calcular el mayor valor entero de AC. Y AC es el lado que no tengo, ¿no? Entonces, se va a plantear aplicando la propiedad de existencia de un triángulo, me va a dar la siguiente desigualdad. Que el lado 6 va a ser igual a la resta de los otros 2 lados y menor que la suma de los otros 2 lados. Sabemos que el mayor de los 3 lados es el lado BC, 12. Entonces voy a restar 12 menos AC. Va a ser menor que 6 y 6 va a ser menor que la suma de los mismos 2 lados, 12 más AC. Ahora, AC, bueno, ahí se repite, AC puede ser desde el 1 al 11, porque dijimos que el mayor de todos los lados es BC, por lo tanto, AC puede ser del 1 al 11.
Pero hay ciertos valores que vamos a descartar, como el 1, por ejemplo, porque 12 menos 1 sale 11, y 6 no es mayor que 11, entonces no los tachamos. Ahora, si AC vale 2, 12 menos 2, 10, 10 no es menor que 6, también lo tachamos. Si AC vale 3, 12 menos 3 es 9, 6 es mayor que 9, no, también lo tachamos el 3. Si AC vale 4, 12 menos 4, 8. ¿8 es menor que 6? No, también tachamos el 4. Si AC vale 5, 12 menos 5, 6. ¿6 es menor que 6? Tampoco, 6 no es mayor que 6, 6 es igual a 6. Por lo tanto, también tachamos el 5. Entonces, 12 menos 5, 7, perdón, ¿no? 7 es menor que 6, también tachamos el 5. Y 12 menos 6 es 6, y como dije anteriormente, 6 no es menor que 6, por lo tanto también tacho el 6. 12 menos 7 es 5. 5 sí es menor que 6. ¿Sí? Ahora, si lo sumo, 12 más 5 es 17, 17 también es mayor que 6. Entonces, todos los valores posibles de AC serían 7, 8, 9, 10 y 11. Y la pregunta es el mayor. Y el mayor es 11. Por lo tanto, el mayor AC sería 11, ¿no? Y la respuesta sería la alternativa E. Muy bien. Pasamos al siguiente. Y el último también. Este es un ejercicio que ustedes que ya están en segundo de secundaria, no sé si los que les enseñé en primaria recordarán, hicimos este ejercicio y lo puse también en un examen. Bueno, este ejercicio, si se acuerdan, este es, ¿ya? Muy bien, aquí vamos a aplicar, dice que nos enfocamos primero en el triángulo que está más a la derecha. Es un triángulo isósceles, ¿no? Porque ahí vemos las dos marquitas con puntos negros que me indica que esos dos lados son iguales. Y a esos lados se oponen ángulos iguales también. Entonces, por ejemplo, ese lado se le opone el ángulo X. El otro lado que también es igual, se le opondrá un mismo ángulo que sería el ángulo X. Muy bien. Ahora vamos todo gráficamente hasta ahora, ¿no? Ahora, en el mismo gráfico, pasamos al triángulo que está en el centro, ¿ya? Pero antes de enfocarnos en ese triángulo que está en el centro, vamos a aplicar la propiedad del ángulo exterior. Ese ángulo exterior es no contiguo a los dos interiores X y X, por lo tanto sería igual a la suma de ambos. Y ese ángulo exterior valdría X más X, 2X. Y ahora sí, enfocándonos en el triángulo central, tenemos que el triángulo también es isósceles. Entonces, ese lado, que es igual a otro lado, que tiene la misma marca, se le pone el ángulo 2X. Entonces, al otro lado, que es igual, se le pondrá el mismo ángulo 2X. ¿Ya? Muy bien, ahora a continuación nos vamos a enfocar en el triángulo ABC, que es un triángulo obtusángulo, ¿no? Y vamos a aplicar la misma propiedad, es decir, la propiedad del ángulo exterior. ¿Ya? Tenemos un ángulo exterior que es este ángulo de acá. Y ese exterior es no contiguo a dos interiores, que sería el ángulo A y el ángulo C. El ángulo A vale 2X y el ángulo C vale X. Por lo tanto, el ángulo exterior B valdría X más 2X, o sea, 3X. ¿Ya? Muy bien, y ahora nos vamos a enfocar en el triángulo que está más a la izquierda. Vamos a aplicar lo mismo que hemos hecho en los dos triángulos anteriores, o sea, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Entonces, un lado de los dos lados que son iguales, se le pone el ángulo 3X, por lo tanto, al otro lado, que es igual, también se le pondrá el ángulo 3X. ¿Sí? Por lo tanto, ahora nos enfocamos en el triángulo total, que sería todo el triángulo, y vamos a sumar sus tres ángulos internos.
la suma de los tres ángulos internos, ¿ya? Que sería el ángulo A. ¿Cuánto valdría el ángulo A? 4x más 2x, 6x. El ángulo C, que vale x, y el otro ángulo que no le he puesto una letra, que vale 3x, ¿no? 4x más... A ver, perdón. Acá me voy a enfocar solamente en el triángulo de la izquierda, el más pequeño, ¿ya? 4x más 3x más 3x. La suma de los tres ángulos me sale 10x, dividiendo sale 18 grados. Por lo tanto, x vale 18 grados. Muy bien, chicos, entonces esto sería todo por hoy. Espero poder el día de mañana, si tienen desarrollada la tarea, me la van a presentar en un nuevo formato que se lo voy a hacer, lo voy a alcanzar lo voy a publicar ahí en el WhatsApp y en el Ciate, ¿ya? Las indicaciones posteriores van a estar ahí. Gracias nuevamente y cuídense mucho. Saludos a sus papás, sus hermanos, a toda la familia y a cuidarse mucho para, como dice el eslogan, poder reencontrarnos todos juntos otra vez. ¿Sí? Gracias y hasta pronto.